Quiero que oremos un momentito y que le pongamos este mensaje en las manos del Señor. Que Dios nos hable en esta mañana. Padre, gracias. Gracias porque, Señor, tu fidelidad es inmensa. Tú estás aquí en medio de nosotros. Y tú, Espíritu Santo, quieres hablar. Y yo quiero ser tu voz en este momento. Yo me pongo a disposición tuya. Y yo te pido que tú hables en este lugar. Mira lo que cada uno necesita escuchar. Y también la palabra que tú quieres entregar. Yo oro en el nombre de Jesús que puedas hablar a nuestros corazones. Y que la fuerza del Espíritu Santo pueda en este momento sembrar tu palabra en el corazón de cada persona. Trayendo la vida tuya, Señor, a cada uno de nosotros. Llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Así te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En Cuba, donde yo nací y crecí, desde aquella época cuando vivía en la isla y hasta el día de hoy, todos los días millones de personas salen a las calles. Y mi hermana lo puede quizás ratificar porque usted vive en Cuba, ¿verdad? Y por cierto, una vez más, bienvenida entre nosotros. Yo sé que casi estás de regreso a Cuba. Le damos un aplauso a ella, a la hermana de Ana, que ha estado de visita en Miami, y se me pasó la vez anterior saludarte aquí públicamente. Bienvenida. Pero en Cuba, cada día, diariamente, millones de personas, todos los habitantes de la isla, con las excepciones de los que están en el poder, salen para estar horas haciendo colas para poder comprar lo que necesitan para vivir. O como dicen aquí, haciendo una línea de horas para poder comprar lo que ellos necesitan para comer, para el aseo personal y para las necesidades de la vida familiar. Eso se llama necesidad. Eso es hacer una línea, hacer una fila, hacer una cola, como también decimos, por necesidad. No es por placer, no es porque se quiere, es porque se necesita. La gente tiene que estar ahí, sufrir 4 o 5 horas hasta lograr alcanzar y comprar quizás no lo que esperaban ni lo que querían, sino lo que quedaba allí. Pero del lado del mar, a 90 millas de distancia, nos encontramos nosotros. Y lo curioso es que aquí también, en esta realidad, en este país y en esta ciudad, nosotros a veces también hacemos líneas, filas o colas de horas, pero ya no por necesidad, por placer. Yo lo llamo una necesidad placentera. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes van a Disney, a los parques, nos metemos 4 o 5 horas para subirnos a un ride. Y eso no es una necesidad, eso es un placer. Pero usted está ahí esperando, ya no por la comida del día, no por lo que lo necesita. Eso no lo teníamos que hacer, pero lo hacemos y lo queremos hacer. La gente, el día después de Acción de Gracias, el Viernes Negro, antes del amanecer, hacen filas por horas, duermen frente a una tienda. Porque quizás el televisor de su sueño ya no costará $1,000, sino $100. ¿Y eso es una necesidad? No, pero se convierte en una necesidad placentera. Voy a hacer esta cola y algunos hasta se pelean con gusto. Es un desastre, pero es una realidad. Nosotros, al principio de llegar aquí a Miami, la esposa en aquel tiempo era la novia de un amigo nuestro que nació aquí en Miami, se crió en Miami. A veces nos quería introducir a la cultura de Miami y ella nos llevaba a diferentes lugares, conocer diferentes cosas. Y recuerdo que una de las primeras cosas que ella hizo en la temporada en la que nos encontramos ahora fue decirnos: quiero que ustedes vayan conmigo el día después de Acción de Gracia a Knott's Berry Farm. ¿Y qué hay allí? Pues hay unos cinnamon rolls, unos rollos de canela. Y hay unos batidos de frutas que son espectaculares. Ya a ustedes les dio hambre. Y entonces ella nos llevó allí, pero lo que no nos dijo es que ahí había que esperar 3 o 4 horas para comerse ese rollito de canela. Pero nosotros lo hacemos con una alegría porque además, y lo hemos hecho año tras año, nos quedamos con la tradición. Algunos hemos ido de los que están aquí y nos han acompañado, y mientras uno que otro está haciendo la fila y haciendo la línea, los demás están tumbados en la hierba, jugando con las pelotas, chachareando, conversando, para finalmente 3 horas después comernos un dulcecito. ¿Eso es una necesidad? En cierta forma no, en cierta forma sí. Y meditando en eso, ya que llegó la fecha, llegó la temporada, y pensando en que nosotros no necesitamos hacer esas líneas como nuestros hermanos y nuestros familiares y todos los que están a 90 millas de distancia en la isla de Cuba, sin embargo, nosotros lo hacemos cuando algo nos gusta, o cuando algo nos apasiona, o cuando queremos algo. Y yo pensando en esa realidad, hablaba con el Señor y decía:
Señor, qué bueno sería que el pueblo de Miami se llenara de tanto deseo por ti, que la gente hiciera fila para encontrarse contigo. Qué bueno sería que no importara el tiempo y estuviéramos 3 horas, 4 horas, 5 horas, con tal de llegar a una experiencia de adoración, de alabanza, de encontrarnos contigo y de llenarnos de tu presencia. Y entonces el Espíritu Santo puso este pensamiento dentro de mí. Si tuvieran una sed tan grande como cuando ustedes necesitan beber agua incontrolablemente, eso sucedería. No sé si me hago entender. Pero cuando nosotros deseamos algo tanto como para pagar un precio, ese algo, ese alguien es importante para nosotros. ¿Saben? No, vamos a olvidarnos del resto de la ciudad. ¿Y qué tal si pensamos en nosotros? Y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo está mi nivel de sed espiritual? ¿Cuánta sed de Dios tengo? Porque de eso quiero hablar hoy, sed de Dios. Y precisamente quiero ir a Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Jesús está en una fiesta que los judíos celebraban y aún celebran, por lo menos la tienen presente en los tiempos actuales. Y Jesús está allí en esa fiesta. Y dice la Biblia en el capítulo 7 de Juan, versículos 37 al 39, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Sabe? Jesús está frente a una multitud. ¿Y qué pasaba en el gran día último de la fiesta? Los judíos buscaban las tinajas de piedra más grandes que tenían, muy similares a las que estaban en la casa de la fiesta de bodas en Caná de Galilea, que eran vasijas de purificación, muy similares a esa que Jesús mandó llenar de agua para luego convertirla en vino. Bueno, en el día de la fiesta las llenaban completamente hasta arriba, hasta que prácticamente el agua comenzaba a derramarse, y con todo el esfuerzo que eso demandaba, caminaban hasta entonces derramarla en el sitio donde debían echarla, como un símbolo de que ellos estaban buscando la presencia del Señor. Y Jesús vio eso. Y vio a esta gente derramando agua, grandes cantidades, litros y litros y litros de agua que caían sobre la piedra fría de aquel lugar donde él estaba, que era el templo de Jerusalén, que en aquellos días todavía estaba en pie. Pero Jesús, que tiene el poder de mirar los corazones, vio cómo el lugar se empapaba de agua y los corazones estaban secos. Vio cómo la religión hacía ritos, pero los corazones estaban vacíos. Y por eso se pone de pie y les dice: si alguno tiene sed, mira cuánta agua ustedes están gastando, pero si alguien tiene una sed espiritual que no se sacia con esta agua que está en las vasijas, que venga a mí y beba. Y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto, dice la palabra, se refería al Espíritu que habrían de recibir, porque todavía Jesús no había sido crucificado ni glorificado, y por lo tanto el Espíritu Santo no podía ser dado, pero ya Jesús lo estaba anunciando. Hermano, este pasaje muchas veces lo usamos para hablar de esa experiencia inicial, cuando nosotros nos llenamos de una sed por Jesucristo tan grande, pero tan fuerte, que nosotros no pudimos hacer otra cosa más que entregarnos a Él. ¿Alguien recuerda ese momento? Y a lo mejor tienes que echar para atrás mucho tiempo y muchos años, porque pasó hace décadas, y eso habla de los años que tienes. Y eso habla de cuánto hace que encontraste a Jesucristo. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Recuerdas ese momento? Para mí hace 30 años atrás. Tenía 16 años y el martes que pasó cumplí 46. Así que hace 30 años atrás Cristo se encontró conmigo y yo me encontré con Él. Y había una sed tan grande ahí, postrado en una cama con una hepatitis que me estaba consumiendo, y una Biblia que comencé a leer por primera vez, que comenzó a provocar sed, que en algún momento en mi enfermedad no solamente pedí salud, me entregué por completo a Jesucristo. Y la sed de aquel momento fue saciada por alguien a quien no veía, pero que se derramó en mi corazón. ¿Se identifica alguien conmigo? Tu experiencia a lo mejor no fue en una cama enfermo, no fue tan joven, a lo mejor fue en otro momento, otra experiencia,
Pero estoy seguro que si la tuviste, hoy puedes decir amén. Puedes decir gloria a Dios. Puedes decir la recuerdo, está viva en mi corazón. Sé lo que pasó, sé cómo Dios calmó la sed, sé lo que Dios hizo. ¿Te recuerda? Pues entonces no te quedes tan tranquilito o tan tranquilita. Dale una alabanza al Señor, dale un aplauso. Dile gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Sin embargo, yo creo que este pasaje no solamente nos habla a la experiencia inicial de salvación, sino que nosotros deberíamos tener el mismo grado de sed del primer día. Yo creo que la sed no debe mermar, no debe disminuir, no debe acabarse, que la sed debe ir en aumento. Me encantó una vez algo que Juni compartía con nosotros. No sé si fue una inspiración directa del Espíritu Santo o algo que escuchaste que alguien dijo, pero ella nos decía esta frase y quedó guardada en mi corazón. Dios calma nuestra sed provocándonos más sed. ¿Recuerdas? Ok, se lo escuchó Alessandro Villas-Boas. Dios calma nuestra sed provocando más sed. Y eso no tiene sentido, no tiene lógica desde el punto de vista humano. Porque cuando uno tiene sed, yo al menos no tomo Coca-Cola porque dicen que deshidrata. No tomo café aunque me encanta. Mas yo cuando tengo sed, yo tomo agua. Porque el agua tiene el poder de quitarme la sed. ¿Cierto? Pero quizás no nos damos cuenta de que el agua no solamente tiene el poder de quitarnos la sed, el agua tiene el poder de recordarnos que es la única que quita la sed. Y por eso cada vez que lo tenemos, vamos a ella, al agua, a beberla, porque esta es la única que es suficiente para calmar nuestra sed. Jesucristo se pone en pie hoy delante de ti y te dice, yo soy el que te calmé la sed el primer día y yo soy el que te voy a calmar la sed todos los días. Y por eso dentro de tu espíritu algo se calmó, pero algo se provocó. Se calmó tu vacío existencial, se llenó de mi presencia, pero se provocó una necesidad y un amor por mí que no va a disminuir, va a ir en aumento. Juan escribía estas palabras y de su plenitud bebemos todos y gracia sobre gracia. Hace 2 semanas atrás vimos que la plenitud no es algo que sale de Dios, no es una experiencia espiritual. Descubrimos en la Biblia que la plenitud es el Espíritu Santo. Cuando bebemos de su plenitud, bebemos del Espíritu Santo. Y lo que provoca esa plenitud es gracia sobre gracia, es un desborde. Por eso quiero compartirte 4 cosas que deben suceder permanentemente en nuestras vidas y en nuestra iglesia para que esta sed de Dios no se termine, permanezca y para que nosotros vivamos en la plenitud de Cristo todos los días. ¿Estás listo para recibirlo? A lo mejor que deberías coger un papel si eres de los que escribe a la antigua, porque ya esto como que pasó de moda, o tal vez tu teléfono y escribir 4 palabritas muy sencillas, pero que están ligadas a una declaración del versículo o de los versículos que acabamos de leer y que tienen un mensaje para nuestras vidas. Algo que deberá suceder todo el tiempo en nuestra vida es no perder la necesidad. Di conmigo, necesidad. Díganlo todos, necesidad. Uno bebe agua porque tiene necesidad, porque tiene sed. La sed es una necesidad existencial. La sed de Dios debería ser todos los días una necesidad permanente de nuestras vidas. ¿Sabes? Yo tuve sed ayer y tomé agua. Pero eso no quiere decir que ya esa agua de ayer me calmó la sed de hoy. No, no. Lo que me recuerda el agua que bebí ayer es que la misma que me calmó la sed ayer tiene el poder para calmar la sed de hoy. Debería decir amén. Entonces, esa necesidad, diga alguien conmigo, necesidad. Dice Jesús, si alguno tiene sed. El Espíritu Santo, miren, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, Dios usó un problema, Dios usó una enfermedad, Dios usó una crisis, Dios usó algo en tu vida que te provocara sed de Dios. ¿Lo recuerdas? A lo mejor lo tenías todo, tenías familia, tenías dinero, tenías éxito, pero de momento, a pesar de todo lo que tenías, se creó un vacío dentro de ti y una necesidad de Dios que te hizo salir a buscarlo y encontrarte con Él, porque Él estaba provocando ese encuentro. Ahora Dios no necesita provocar lo mismo porque Él puso su presencia, el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Y si nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo sabe que está provocando. Está provocando un deseo por Dios, involuntario, pero real. Ustedes se identifican conmigo, ¿es? Todos los días nosotros nos levantamos y tenemos amor por Dios. Y sabes que hay una lucha entre tu carne
Y el Espíritu, y a veces tú dices, no tengo fuerza, no quiero orar, se me hace difícil leer la Biblia, compartir la salvación con otras personas, hablarle de Jesús a la gente y toda esa lucha que nosotros tenemos. Pero a pesar de toda esa realidad, dentro de ti hay un amor por Dios y un anhelo por su presencia. Y hay alguien que te está invisiblemente pero poderosamente arrastrando a buscar de Dios e ir en contra de tus propios sentimientos. Se llama el Espíritu Santo. Por eso Pedro escribió y dijo esto: ustedes han recibido la naturaleza de Dios. No es que nos volvimos Dios, es que Dios vino a vivir dentro de nosotros. Dios vino a vivir dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo todos los días va a provocar necesidad dentro de ti. Una necesidad que yo oro que vaya en aumento, y una necesidad que la provoque el agua. Porque dice Juan, de su plenitud bebemos todos. ¿Y qué pasa? Gracia sobre gracia. El agua de Dios, que es la gracia que corre, está corriendo, está corriendo, y está corriendo, y está provocando mayor amor por Dios, mayor placer por Él, mayor búsqueda de Él. Y a veces tú dices, esto no está funcionando, esto no está funcionando. Yo quería que Dios sanara mi enfermedad y no la está sanando. Pero en lugar de tú resentirte con Dios, Él lo que te hace es entender que en ese proceso Dios está haciéndote crecer, aumentar en amor por Él. Y en lugar de estar resentido por tu enfermedad, estás alabando a Dios. Y tú dices, esto no tiene sentido, es la persona que se te metió por dentro. Tienes un problema familiar, tienes una situación en tu familia, tienes una crisis financiera, es para renunciar, porque nosotros renunciamos cuando las cosas no funcionan. Pero como el Espíritu se te metió por dentro, la crisis puede estar, pero por tu amor por Dios no mengua, no disminuye, sino que va en aumento. Y tú dices, esto no tiene lógica. La crisis de la familia está, el problema financiero está, la respuesta a la petición no está, y sin embargo mi amor por Dios sí está. ¿Cuál es el milagro? El milagro es que tenemos sed de Dios, y esa necesidad la está provocando el Espíritu Santo. Una iglesia que vive en plenitud es una iglesia que necesita a Dios. Es una iglesia que recibió mucho de Dios, pero cuando se reúne le pide más. Es una iglesia que cada semana, cada uno individualmente, cuando no nos vemos, nuestras rodillas se doblan, o frente a nuestro timón en el carro, estamos alabando a Dios y diciéndole, te necesito hoy más que nunca. Y no importa si me responde o no me responde, no quiero respuestas, te quiero a ti. Te quiero a ti. Aplauden con el que está aplaudiendo, aplaudan todos. Aunque todavía no lo entiendas, apláudelo por fe. No es hipocresía, apláudelo creyendo y dile, Señor, gracias, gracias, porque tu presencia es suficiente. De su plenitud bebemos todos, y gracia sobre gracia. La segunda palabra es voluntad. Porque es verdad, necesitamos necesitar, valga la redundancia. Necesitamos que la necesidad por la presencia de Dios sea provocada por el Espíritu todos los días. Pero sabes, eso no es suficiente. Jesús dijo, si alguno tiene sed y ahora pone la pelota en nuestras manos, venga a mí y beba. Y eso se llama poder de decisión. ¿Sabes? Lo tremendo de Dios es eso. Él tiene la solución, pero no fuerza que la solución venga a nuestras vidas. Él se ofrece, pero nunca Él obliga a que nosotros recibamos por la fuerza la bendición. Nosotros quisiéramos que fuera así. Pero Dios no es como nosotros los papás. Yo recuerdo cuando éramos padres prematuros, cuando nosotros empezamos de padres y no teníamos experiencia de ser padres. Nosotros veíamos que nuestros hijos no queríamos comer más y nosotros le queríamos apuchunchar la comida. Mi hijo Isaac hoy no come lenteja por causa de mí. Porque yo le hacía así con la cuchara hasta que el niño le explotaba la lenteja en la cara. Por un milagro está comiendo carne de res, porque él no quería comer carne. Yo recuerdo que tomaba una papita frita y la partía en dos, ponía la carne en el medio y él no la veía. Yo lo engatusaba con la papa frita y le decía, mira lo que está aquí, y él se ríe. Y le metía la papa frita y adentro estaba la carne, y el niño, que no es tonto, nunca lo ha sido, empezaba a masticar, se comía la papa y me escupía la carne. Y nos frustramos porque queremos bendecirlos a la fuerza. Pero mi Dios, tu Dios, mi Padre, tu Padre, no es así. No. Yo quería hacerlo por bendición. Aquí están los nutrientes, aquí está la alimentación. El niño se me va a poner fuerte. Si no come se me va a enfermar. La lenteja tiene hierro, tiene fósforo para el cerebro. Todas esas locuras que mi mamá también me decía. Chícharo, come chícharo, mamá. Y nosotros repetimos la historia, pero Dios no funciona igual. Dios te dice, ¿tienes sed? Aquí está el agua. Pero ven
y bebe. Levántate y bebe. Haz un acto de voluntad donde tú estás decidiendo que realmente quieres el agua. Yo tengo la solución. Yo soy el agua. Yo soy la plenitud. Pero puse dentro de ti la voluntad. Mi voluntad cuando servía al pecado estaba secuestrada en el pecado. Mas cuando Cristo me abrió los ojos y se reveló a mi vida, Él libertó mi voluntad. Y hoy tengo el poder para decir un sí verdadero y un no verdadero. Antes no era así. Antes yo pensaba que tenía el poder de decir sí y no. Y era mentira. Yo le decía que sí a lo que el pecado quería que fuera sí. Y no a lo que el pecado quería que fuera no. Mas cuando Cristo me liberó, liberó mi voluntad. Y la tuya también. Y la de cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Por lo tanto, ahora podemos decidir y podemos ponernos de pie y caminar a donde Él está y beber el agua. ¿Sabe? Queremos ser una iglesia que vive en plenitud. Debemos parar de pedir para creer. Debemos parar de nosotros de estar solamente necesitando el agua, porque esa necesidad la está provocando el Espíritu Santo, y comenzar a dar pasos a donde está la fuente y beber de ella. ¿Sabes qué es la voluntad? Mira, abre tu Biblia aunque no tengas deseo. Quítale el polvo, sóplaselo. Abre las páginas de la Biblia. Prende tu teléfono y baja la aplicación de la Biblia. Ponla en el carro si no tienes tiempo. Escucha la palabra de Dios. El poder de la palabra es tan grande que tú la vas escuchando y parece que no estás entendiendo nada. Pero esa es la palabra del Espíritu. Se te cuela en el Espíritu. Se te cuela en el Espíritu. Pero a veces funcionamos con Dios como si fuera la medicina que nos recetó el doctor. La ponemos así cerca de nosotros y la miramos y decimos, esto es buenísimo, dice el doctor que me va a curar, y no la tomamos. ¿Cómo funciona la medicina? Si yo me la tomo. ¿Cómo produce Dios en nosotros plenitud? Si nosotros ejercemos nuestra voluntad y comemos palabra y abrimos nuestra boca y nuestro corazón y hablamos con Dios. Es que no tengo tiempo para orar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros nos hemos vuelto tan enredados en protocolos religiosos que pensamos que tiene que haber una hora, un momento. Y en realidad Dios quiere que hables con Él. Empieza por hablar. Si es en el baño que te acordaste, habla ahí. Los judíos están tan enredados en la religión, dicen que al baño no se puede hablar con Dios. Pero si Dios dice, este es el momento, habla con Él ahí ahora, lavándote la boca, echándote agua en la cara. Ellos dicen que eso es poco santo. No, el Dios tuyo quiere que tú hables con Él cuando tú estás disponible y cuando tú realmente dices, tengo necesidad. Hazlo ahora, porque lo que dejas para después, nunca lo vas a hacer. Toma la decisión. A veces no estamos plenos en nuestra relación con Dios porque estamos pensando en los momentos oportunos. El domingo cuando voy a la iglesia, ahí en ese ambiente de adoración, cuando la música suene, cuando los músicos estén cantando, cuando el pastor dé una palabra, en ese momento yo estoy seguro que voy a orar, pero vas a llegar medio seco o media seca, porque en la semana es cuando hace falta. Tu Dios se quiere encontrar contigo. Ven a mí y bebe. Ven a mí y bebe. Habla de mí a los demás, pero no sé cómo hacerlo. No te preocupes, yo voy a poner mi palabra en tu corazón. Solamente habla, déjate usar, dale una palabra de esperanza a alguien. Dile lo que Dios quiere que le digas. Y Dios va a hacer que tu vida se llene de la plenitud de Cristo. Y por eso hace falta lo tercero que está incluido en este pasaje que acabamos de leer. Y es la fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira lo que dice el pasaje. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de aquel que cree en mí, comienza a hablar de los ríos que brotarán. Pero incluye allí en esa expresión, el que cree en mí. ¿Sabes? De nada vale la necesidad de Dios, ni la voluntad que quiere buscar de Dios, si no creemos que cuando salgamos a buscarlo, Él quiere llenarnos. Y el gran problema de los cristianos hoy, el diablo ha trabajado tanto con la conciencia de esta generación, que todos los días Satanás se vale de algo para decirte que eres tan mala y eres tan malo que Dios no quiere escucharte. Estás tan sucio, estás tan sucia que Dios te quiere lejos. Has fallado tanto que Dios no quiere relacionarse contigo. Mentira. Tengo una pregunta. ¿Jesús para qué vino? ¿Y por quiénes murió? ¿Murió por los buenos? No. Él dijo, yo no vine a buscar a los buenos, yo vine a buscar a los malos. Yo no vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos. Y si así comenzó la historia, ¿por qué no va a continuar así? Si Dios cuando comenzó la relación contigo no estaba esperando tu perfección, sino tu disposición de creer en Él, ¿acaso hoy cambió algo? No. Él no está buscando gente perfecta, está buscando gente dispuesta. Está buscando corazones que le digan, Padre, no estoy perfecto, no lo soy ni lo seré, pero aquí estoy creyendo que tú quieres que yo me encuentre contigo. El primer argumento del diablo en contra de una iglesia que quiere beber de la plenitud es descalificarte. Pero el primer argumento de Dios para darnos a beber la plenitud es calificarnos.
El diablo te descalifica por lo que hiciste, mas Dios te califica por lo que Él hizo, Jesucristo en la cruz. ¿Entiendes la diferencia? El diablo te recuerda lo que tú hiciste, Dios te recuerda lo que su hijo. Mientras Satanás te acusa por tu pasado, el Padre te libera por el pasado en la historia de su Hijo, Jesucristo. Esa es la gran diferencia. El tiempo funciona diferente para Dios. El pasado es un argumento para Satanás acusarte por lo que tú hiciste. Para Dios es un argumento para recordarte la cruz. El presente es un argumento en las manos de Satanás para desmotivarte por lo que ahora mismo estás pensando, estás sintiendo. Más el presente es la oportunidad que Dios te da de hacer algo diferente y cambiar tu propia historia en fe. Y el futuro, el diablo te está diciendo que como ayer fallaste, también mañana fallarás. Pero ¿sabes qué te está diciendo Dios? Como ayer mi hijo murió en la cruz por ti y venció al diablo, ese que te está garantizando tu derrota, en el futuro va a ser echado en el infierno, será destruido, vencido, y tú serás más que vencedor por medio de aquel que en el pasado murió en la cruz. Fe, creer, no fe pasiva, no fe de brazos cruzados, fe que es activa, aquel que cree. Por eso Jesús habla en forma verbal y usa un verbo para referirse a la fe. Porque la fe no es pasiva, la fe hace, la fe actúa. Y la fe se mueve no en base a lo que nosotros podamos hacer, sino en base a lo que Él puede hacer. Una iglesia que bebe la plenitud y que vive en plenitud es una iglesia que lo necesita más cada día. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ese siervo, mientras brama, va subiendo las peñas y va moviéndose en el camino y está buscando, olfateando, mirando alrededor suyo hasta que encuentra la peña de donde brota agua. Él tiene la necesidad, pero también la voluntad. Y así debemos ser nosotros. Y el mismo siervo que clama o brama por el agua, también tiene fe. Porque de acuerdo a su necesidad, pide por ella. Porque sabe que existe la respuesta. Y así debemos ser nosotros cada día. Cree. Cree que Dios está contigo. Aunque las cosas no hayan salido como tú esperabas. Cree que Dios está contigo, aunque muchas veces has fallado. Cree que Dios te ama, aunque muchas veces pareciera que tú no lo amas tanto a Él o que yo no lo amo tanto. Cree que Dios quiere llenarte de su plenitud, porque ese es el anhelo de Dios. Él lo quiere hacer. Y la cuarta palabra, mis hermanos, y para mí quizás una de las más importantes y la última que quiero compartir con ustedes es compartir. No solamente una necesidad que la voluntad de beber, la fe para creer que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que dice la Biblia, y en esta frase me baso, brotarán ríos de agua viva. ¿Sabe? Cada vez que yo veo un río que corre, no corre para sí mismo, ningún río corre para sí. El manantial que sale de la roca y el río que corre jamás corre para sí. Cada vez que sale un manantial de la roca, y recuerdo cuando era un adolescente y me llevaban a trabajar en los campos de Cuba, por 45 días a recoger café en las montañas, una de las cosas que hacía cuando estaba allí era buscar el brote de un manantial, porque esa agua está pura y no está contaminada. Y cuando llegaba a ese lugar, yo llegaba y con toda confianza bebía de aquella agua, agua congelada, agua fría, agua pura, agua que me satisfacía. Y yo puedo recordar eso y hoy pensar en Jesucristo y en lo que hizo dentro de mí. Dice que cuando yo creí en Él y bebí del agua viva que es Jesucristo, mientras yo bebía del agua, el agua que caía dentro de mí, se provocaba en mí un manantial. Mira qué cosa. Yo bebí del agua y el agua provocó un manantial. Pero si el agua provocó un manantial, el agua que está corriendo, que es la presencia del Espíritu Santo, no es para autosatisfacerme, es para saciar la necesidad de los demás. Y una iglesia vive en plenitud cuando ya no vive para sí, sino cuando se da cuenta que lo que bebió se convirtió en un manantial, en un río que corre y corre y corre. Y ahora tu función es compartir ese río y bañar a otros y salpicarlos de las múltiples maneras en las que Dios quiere hacerlo. Alguien debería decir amén. Porque ese es el secreto de la felicidad. El secreto de la bienaventuranza no está en recibir, está en dar. Dice más bienaventurado. Es dar que recibir. No es que no haya bienaventuranza en recibir, es que es más bienaventurado, es más bendecido, es más bendecido el que da que el que recibe. ¿Hay bendición en recibir? Claro que sí, pero hay más bendición en dar, en entregar. Y hay ríos de agua viva corriendo dentro de ti. Que si no los compartimos, ¿qué pasa con el río que no tiene salida? Se estanca. Eso es lo que hace que el mar muerto esté muerto. Que tiene entrada, pero no tiene salida. Y eso es lo que hace que muchas iglesias estén muertas. Que los creyentes han tenido entrada, han recibido, pero no hay salida. Yo quiero provocarte en el nombre de Jesús a que tengas salida. ¿Se recuerdan la semana pasada?
cuando estábamos hablando acerca del buen samaritano. Les cuento esta experiencia no para gloria personal, sino para la gloria de Dios. Y les decía que Dios quiere convertirnos en una iglesia que mire la necesidad de la gente y sirvamos a la necesidad de las personas. ¿Se recuerdan? Bueno, pues esta semana estábamos aquí, Swan y yo, terminando algo, y de momento le digo, oigo murmullos de voces. Oigo personas que están hablando allá afuera, y cuando salgo había dos muchachos tratando de llenar una vasijita, un pomito de agua un poco más grande que llenarlo, y le digo, ¿qué necesitan ustedes? Se nos quedó el carro botado y pensamos que sea el agua, y le buscamos una cubeta y se la llenamos de agua, y fuimos y estuvimos ahí con ellos. Y luego cuando yo me iba, estaban todavía allí, y me dice, ¿sabes? Parece que es gasolina. Pues mira, compré una vasija de 5 galones los otros días, vamos a la gasolinera, y le pusimos gasolina. Cuando iba en el carro, el muchacho dice, yo no sé por qué razón yo doblé hasta acá, porque yo iba en la otra dirección, pero me metí para aquí, para allá afuera, para el terreno. Y yo le dije a mi amigo, al que lo acompañaba, me dijo este muchacho, algún buen samaritano habrá por aquí que nos pueda ayudar. ¿Se recuerdan de qué prediqué el domingo? Del buen samaritano. Algún buen samaritano habrá en este lugar. Entonces comenzamos a hablar, y algo jocoso, yo le digo, ¿cómo se llama? Y él me dice, yo me llamo Pastor. Y le digo al otro, ¿y tú cómo te llamas? Y dice, yo me llamo Ale. Y yo le digo, mucho gusto, yo soy el Pastor Ale. De esas cosas jocosas, ¿no? Que suceden. Ellos empezaron a reírse y todo lo demás. Pero, mis hermanos, no hay mayor placer. No hay mayor. Fue el día de mi cumpleaños, por cierto. En la mañana habíamos estado orando. Cuando estábamos orando, le estábamos pidiendo al Señor, danos un alma, danos una vida. No hay mayor regalo que ese. No hay mayor regalo que tocar una vida de una persona. No hay mayor regalo que estar disponible al Espíritu Santo. No hay mayor regalo que poder ver la necesidad de la gente y dejar que el río que está aquí adentro no se estanque, que salga, que brote, que comparta, que satisfaga. Y ahí oré con ellos, ahí les di una palabra, ahí conversamos de muchos testimonios. La semilla cayó. Dios hará la obra, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a beber del agua para compartir el agua. Porque insisto, el agua que bebemos, dice Jesús, que el agua que bebemos dentro de nosotros se convierte en un manantial. Hace muchos años, cuando vivía en Cuba y era un adolescente, había sequía en la ciudad y era difícil encontrar el agua. Así que mi papá trajo a mi casa, creo que lo mencioné una vez, un ancianito como de 80 años. Si no tenía 80, lucía de 80. Y llegó con unos aparatos de madera, nada sofisticado, todo era mecánico. Y unas varas de acero que él iba a usar para abrir un pozo en el patio de mi casa. Y armó aquella cosa de altura y empezó a dar golpes, sentadito en una silla. Y yo decía, ¿usted quiere que lo ayude? Porque me daba pena aquel anciano que le temblaba las manos y hacía ¡pum! Y él me decía, hijo, esto no es fuerza, esto es maña. Si yo te dejo a ti hacer esto, tú me partes la vara. Yo sé dónde dar y cómo golpear. Y hacía ¡pum! Y yo sentía el sonido hueco. ¡Pam! ¡Pam! Y cada vez que eso bajaba, él entonces ponía una vara más y aquello bajaba más. ¡Pam! ¡Pam! Y yo sufría dentro de mí. Yo decía, este viejo se va a morir ahí sentado. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Él seguía golpeando y golpeando. Y cuando llegó a un punto, yo no sé cuál es el secreto, pero él me pidió una vasijita pequeñita. Me dijo que algo pequeño como esto, dice, llénamelo de agua. Y yo no sé cuál es el secreto. No sé si los demás lo hacían, pero el viejo lo hizo. Le puso agua al orificio que había abierto, puso más profundidad, golpeó y el manantial se abrió. Y comenzó a brotar agua. Yo no sé si él me dio la respuesta, si me dijo que era un secreto que no quería compartir, pero hoy quiero traerlo a colación. Cuando puso agua, el manantial brotó. Y el Señor ponía esa imagen en mi memoria esta semana y me decía, si eso lo pudo hacer un anciano en lo natural, ¿cuánto más lo puedo hacer yo cuando tú bebes mi agua viva? El que cree en mí, que soy el agua viva, cuando por creer me bebe de su interior, van a correr ríos de agua viva. Y a la mujer samaritana, 3 capítulos antes que le dijo, va a saltar una fuente de vida eterna dentro de ti. El agua salta, el agua baña, hay que compartirla, hay que darla. Por eso el reto para nosotros en esta semana no es dame más de ti, Espíritu Santo, porque creo que Él nos ha dado mucho. El reto para nosotros esta semana quiero que aumente la necesidad
mi voluntad por la presencia de Dios, mi fe en que Él quiere llenarme cada día, pero sobre todo mi disposición a compartir lo que tengo de Dios y derramarlo con los demás alrededor mío en esta ciudad, porque la gente tiene tanta necesidad y tú que estás en Cristo estás tan completo que mientras más das, más aumentará tu manantial y más poderosa será la unción que Dios está dándote a ti, por una sencilla razón, porque Dios no nos da para que nosotros nos sintamos completos. Dios está buscando gente que se deje usar para saciar la necesidad de los demás. Quiero cerrar con esto. El Espíritu Santo disfruta vivir dentro de ti. ¿Lo puedes creer? El Espíritu Santo disfruta vivir dentro de ti. Ama revelar más a Jesús y ama revelar más al Padre. Él disfruta llenarnos cada vez más de su plenitud. Quiere usarnos para compartir más de Él con otros. ¿Tú puedes decir amén a eso? Amén. Por eso, mis hermanos, vamos a quitar toda barrera y vamos a dedicarnos a practicar esta semana estas 4 cosas. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de la necesidad del agua viva. ¿Se lo quieres decir en este momento? Lléname de la necesidad del agua viva, de tu plenitud. Dame la voluntad para beber de tu fuente. Dilo conmigo, dame la voluntad para beber de tu fuente. Dame la fe para creer que tú me quieres llenar de ti. Y dame el poder de compartir estos ríos de agua viva que han comenzado a correr y a saltar desde adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Vamos a darle honor al nombre que Dios nos ha dado, Vessel, y vamos a hacer vasijas que se llenan de Dios para vaciarse en los demás. Alguien diga amén. Alguien diga así sea. No quiero ser una vasija de agua estancada, quiero ser una vasija que se derrama porque viene más agua. Si das lo que tienes, Dios te dará más. Pero cree que Dios no compartirá contigo nada que tú egoístamente te quedarás con él. Por eso quiero que te pongas de pie un momento. Con disposición, como gente que está dispuesta a recibir algo y decir, Señor, aquí estoy. Si tienes más agua, más gracia, más plenitud, más poder para derramar sobre mi vida, aquí estoy. Derrámalo sobre mí, pero me comprometo y no me conformo con que el agua se estanque, sino que de mi interior van a brotar los ríos de agua viva que sanan al enfermo, ríos de agua viva que resucitan a los muertos, ríos de agua viva que hacen milagros, señales y maravillas, ríos de agua viva que limpian el pecado, ríos de agua viva que restauran a las vidas, ríos de agua viva que cumplen el plan eterno de Dios. El mejor instrumento eres tú. El mejor instrumento en las manos de Dios eres tú. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Padre, aquí estamos delante de ti. Te damos gracias por el Espíritu Santo que produce una necesidad de ti todos los días que va en aumento. Gracias porque la sed no disminuye, la sed aumenta. Gracias porque el agua no se acabó, el agua todavía está aquí. Gracias porque el agua viva sigue satisfaciendo, sigue calmando nuestra sed, provocando más sed de ti en el nombre de Jesús. Danos la voluntad para venir y beber de la fuente, no una vez, sino todas las veces. Danos la fe para creer que si algo anhela el Espíritu Santo es que bebamos de su plenitud y que gracia sobre gracia corra de nosotros. Y danos el poder de compartir los ríos que están corriendo. Jesús habló en futuro en aquel momento, brotarán ríos de agua viva. Pero lo que Él dijo en el futuro ya es presente. Los ríos no brotarán, los ríos ya están brotando. Y por eso podemos decir, Padre, los ríos que están brotando dentro de mí, que salten sobre otros para vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.